Doblan las campanas. En primer lugar vamos a contar una re novedad, que es que en el día de ayer salió el mapa de medios de la provincia de Buenos Aires, mapa de medios.comunicacionpublica.gba.gov.ar Ojo. y aparece De nuevo, radio y de nuevo, a revista ver, Trinchera. el link. Mapa de medios.comunicacionpublica.gba.gov.ar. Ese es el link, creo, chequealo. Pero ese es el link donde aparecen todo, está bueno, Efectivamente, todos los es medios ese. de la provincia de Buenos Aires a partir de un registro público que habilitó la provincia, donde, bueno, cada uno de los medios se podía anotar. Entonces ahí tienen la posibilidad de encontrar radios, revistas, diarios, periódicos de toda la provincia de Buenos Aires, de todos los 135 municipios. Entre ellos, claramente acá, en 3 y 526 al fondo, encuentran a Trinchera, tanto la revista como la radio. Bien. Y muchos otros, así que por ejemplo, si viven en Adrogué, sí, por ejemplo, buscan qué medios tienen ahí, y si son medios comunitarios, mejor, así nos acompañamos entre todos nosotros. Y mira, justamente hablando de medios de comunicación, y en este caso de, bueno, los medios comunitarios, vamos a hablar de que en estos últimos días lo que se hizo fue extender aún más el plazo de intervención sobre el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que tiene que ver con, bueno, justamente una política de este gobierno con respecto a los medios de comunicación. Para hablar un poco de esto, estamos ya en comunicación con Natalia Binelli, directora de Barricada TV y ex subdirectora de proyectos especiales de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM, justamente. Natalia, ¿cómo estás? Te agradecemos por el tiempo. De este lado, Delfina y Gregorio, te saludamos. A ver ahí si ella nos está viendo o escuchando. Nosotros no, por ahora no te escuchamos. Está con el micrófono apagado. Puede que tenga... Ahora sí me escuchan. Perfecto, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, estaba muteada. ¿Cómo estás? Bien. Les agradezco que me hayan llamado y bueno, nada, acá estoy para conversar con ustedes y con su audiencia. Bueno, Natalia, en primer lugar, ¿qué significa, no, esta intervención? Sabemos que desde que inició básicamente esta nueva gestión de gobierno está intervenido, ¿no?, el ENACOM. ¿Qué significa, no, que esté así, y qué significa esta extensión de plazo? ¿Qué está pasando ahí dentro? Bueno, en primer lugar, y lo que más destacaría es que una intervención implica que una persona decide sobre las políticas de telecomunicaciones en un organismo que estaba pensado para funcionar con un directorio donde había representantes del Poder Ejecutivo y de la oposición. Es decir, que el grado de democratización que el organismo tiene hoy es nulo. Básicamente hay una persona que, por gracia divina, en este caso por la gracia del presidente Javier Milei, tiene la potestad de tomar decisiones sobre políticas regulatorias, de fomento y de seguimiento de la comunicación y las telecomunicaciones. Recordemos que el ENACOM es un ente que está creado mediante un decreto, que fue el decreto 267 de Mauricio Macri, que lo que hizo fue unificar en un mismo ente lo que era el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la AFTIC, dos organismos que habían sido creados en el contexto de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, que este decreto macrista eliminó artículos medulares de la Ley Audiovisual y en relación a la dirección del ente ya la había gubernamentalizado. El AFCA tenía 7 integrantes, de los cuales había 2 que eran nombrados por el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que estaba integrado por gente proveniente de las universidades, del sector de la comunicación, del sector sin fines de lucro, etcétera, de las provincias. O sea, era un consejo muy federal, y 2 de las personas eran nombradas por este consejo. Otra cantidad de directores o directoras eran nombrados por la comisión bicameral en representación de la mayoría o primera minoría, la segunda minoría y la tercera, y otros, el presidente y un director, por el Poder Ejecutivo. Ya con el cambio que introduce Mauricio Macri, los 2 del que nombraba el COFECA pasan a ser nombrados por el presidente de la Nación, o sea, por el Ejecutivo, con lo cual ya se gubernamentaliza y impide
participación de mayores sectores en la toma de decisiones, y ya en este caso es directamente, bueno, ya llevarlo al paroxismo, es la exageración, primero con una intervención de 3 personas, de las cuales 2 renunciaron, y ahora con rango de secretario, es decir, elevado y con un sueldo bastante jugoso, queda una sola persona a cargo de todas las decisiones. Claro. En estos 6 meses, básicamente lo que se hizo fue paralizar el organismo, despedir personal, cerrar las delegaciones, y todas las políticas de fomento quedaron frenadas, tanto para medios comunitarios como proyectos relacionados con la conectividad o con el servicio universal de Internet, y por supuesto con mecanismos poco transparentes o con menos control y regulación del Estado, se abre la puerta a la prestación de servicios de Internet satelital, como por ejemplo el de los MAS y otros, y bueno, nos encontramos con un organismo que ha liberalizado los precios, que hoy las compañías de telecomunicaciones cobran lo que les parece, donde no hay ninguna regulación y donde las tareas que se venían desarrollando para democratizar la comunicación o garantizar el acceso a un derecho humano como es Internet quedaron completamente frenadas. Justamente en este sentido, ¿cómo se puede ver? Digo, ¿qué había antes que a partir de esta intervención frenó? Digo, por ejemplo, hablando de, bueno, justamente estas distintos incentivos, ¿no? O formas de ampliar la democracia comunicacional, pero digo, por ejemplo, en el caso de los proyectos concretamente que ayudaban a crecer a los medios comunitarios, digo, ¿qué pasó con todo eso a partir de la intervención? Bueno, hay sectores que tienen una especie de problema personal con los medios comunitarios, o sea, que también habla de la estatura de esos personajes, porque es muy fácil ensañarse con los sectores más débiles y a la vez ser absolutamente entregado con los sectores más poderosos, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, los medios comunitarios que venían llevando adelante proyectos financiados a través del Fondo de Fomento Concursable FOMECA, que es un fondo que está establecido y que los propios medios comunitarios pagan ese impuesto, es decir, no es que les llega, digamos, una propuesta de las cuales no aportan a integrar ese fondo, sino que lo están integrando también. Bueno, todos esos proyectos que tenían que ver con la producción de contenidos, con la digitalización de los canales y las radios, etcétera, todos esos proyectos quedaron completamente paralizados. Y las excusas son las excusas de siempre, las mismas, digamos, las mismas que puso la gestión de Mauricio Macri durante el primer año, que lo que hizo fue durante todo ese año paralizar el fomento con una auditoría, que bienvenidas sean todas las auditorías siempre, pero que justamente lo que mostraron es que no había habido ningún uso discrecional del dinero, que se cumplieron con todas las normativas, que los medios comunitarios llevaron adelante las tareas para las cuales esos fondos de fomento se habían creado, y lo que pasó es que durante todo ese año se frenó todo el trabajo. Bueno, hoy estamos ante la misma situación, con los mismos sentidos comunes circulando, porque es muy fácil salir a decir que sos chorro, que estás robando, etcétera, etcétera, porque bueno, son cosas que se tiran a través de las redes sociales y ahora a través de las propias mecanismos de difusión del gobierno, digamos, sin ningún tipo de seriedad, y son cosas que quedan, pero que después las auditorías muestran que no hay nada que deba ser condenado, digamos, sino que justamente hay objetivos que son objetivos de pluralidad, de información, de fomento, y que esos objetivos a través de estos proyectos financiados se van cumpliendo. Entonces, bueno, nada, nos encontramos en una situación que es desesperante, y vuelvo a lo que decía recién, digamos, son duros con los débiles y fuertes, no, al revés, son duros con los débiles, sí, y débiles con los poderosos. Natalia, hablabas un poco, ¿no? Bueno, contaste muy bien todo esto. ¿Qué le queda, no? Entonces a Farco, a Contact, ¿cuáles son los pasos a seguir en esta lucha, ya que la intervención va a seguir al menos un año más, ¿no? Bueno, es una pregunta interesante porque, digamos, hay que, creo yo, leerla en un marco como más general que el de la propia coyuntura actual, ¿no? O sea, a lo largo de los años
nos encontramos o venimos viendo que la comunicación, que hace 15 años era un tema que convocaba, digamos, a la discusión pública, bueno, hoy es un tema que muchas veces a los dirigentes o a la clase política no les garpa, ¿no? Parezco, como dijo Trump, ¿no? Una señora sin hijos y con gato, pero bueno, hijo tengo, digamos, y gato también. Bueno, entonces, digamos, creo que ahí en esta ecuación política, en la cual pareciera que la comunicación no es un tema que garpe, bueno, hay un montón de debates y de políticas y de necesidad de establecer discusiones que muchos compañeros y compañeras lamentablemente le escapan. Entonces creo que hay una primera cuestión que es volver a plantear el sujeto de la comunicación, a la comunicación como derecho, dar esa discusión dentro del propio sector hacia la propia militancia para realmente tomarlo, porque los efectos que tiene las políticas de comunicación sobre la vida en sociedad, sobre la propia democracia, son muy importantes y de hecho hoy estamos viviendo los resultados de la concentración mediática. O sea, hemos tenido una figura como Milei, que los medios de comunicación hicieron mucho por potenciar, y tenemos toda una serie de relaciones a través de las redes sociales que han cambiado profundamente la sociabilidad de las personas si no tenemos regulación sobre las plataformas, las redes sociales, lo que conocemos como las over the top, Netflix, Spotify, bueno, todas las plataformas de producción de contenidos. Ahí hay todo un universo muy grande donde nuestro país está en la retaguardia de lo que pasa en los países desarrollados, porque esa también es la otra cantinela, ¿no? O sea, pareciera que no tener ninguna regulación fuera de país avanzado, cuando en realidad es a la inversa, es de país bananero. Incluso en los medios públicos, ¿no? Digo, los grandes países, o sea, los grandes países hegemónicos del mundo tienen medios públicos, por ejemplo, ¿no? Y acá se cierra bajo la excusa de que no sirve. Sí, por supuesto, y digo, creo que también, no sé, navegar en países europeos, navegando por internet, para poder navegar por internet y entrar a toda una serie de páginas que nosotros consumimos habitualmente. Se nos congeló un segundo la imagen, ahí vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Natalia Vinelli, directora de Barricada TV, una de las primeras televisoras, ¿no? Comunitarias que logró salir por TDA en ese momento a partir de lo que fue la ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue un hecho muy importante para la comunicación. Ahí la pudimos reconectar. Ahí está, se nos congeló unos segundos la imagen. Estábamos hablando un poco sobre justamente. Sí, estabas mencionando cómo en Europa para manejar para entrar en ciertas internet, páginas. Sí. Sí, ahí como el navegar por internet, digo, hay un montón, hay regulaciones que justamente tienen que ver con el uso de los datos personales. Navegás en internet y a través de las cookies, que directamente hay un montón de información que digamos, pues somos el producto, ¿no? Y les estamos entregando un montón de información a las grandes empresas. Bueno, por ejemplo, en Europa la regulación lo que marca es que vos tenés que encontrar, al navegar por una página, tenés un aviso donde vos prestás consentimiento o no para que se utilice tu información de navegación, por ejemplo. Entonces, hay un terreno muy grande de políticas regulatorias que se viene demorando tomar acá, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la debilidad del organismo de control, que no está controlando y que lo que elige hacer es reordenar y reorganizar, ¿no? Como lo dice el gobierno de Milei, ¿no? En proceso de reorganización con digamos, con esta conexión espantosa con lo que fue la dictadura, bueno, reorganizando el funcionamiento del ente, obviamente beneficiando los intereses de las empresas, que son las que judicializaron el decreto 690, que declaraba Internet servicio público esencial en competencia, que establecía una tarifa social,
y que en definitiva fue frenado por la justicia, ahora derogado por el gobierno de Javier Milei, y así se van tomando medidas que son las que las empresas vienen demandando o que plantean cada vez que un nuevo gobierno asume la gestión de la cosa pública. El Fondo de Servicio Universal, que es el fondo creado por ley, que permite al Estado garantizar el acceso a Internet en todas las zonas por las cuales, que por razones geográficas o de desigualdad social no tienen acceso a Internet, bueno, ese fondo las empresas lo vienen disputando desde de las últimas gestiones. Siempre plantearon que ese fondo era un fondo de las empresas y no que era un fondo al cual tenían que aplicar las empresas y que era administrado por el Estado. Y esto no es un juego de palabras. Bueno, todo hace suponer, por las declaraciones que están circulando y por las definiciones que se están tomando en el ente, que el Fondo de Servicio Universal, en lugar de garantizar el acceso a Internet, va a ir a un sistema con esta cosa de ridícula de los vouchers a subsidiar la demanda, que, casualidad, es lo que vienen planteando las empresas en los últimos años. Claro. Entonces, es un gobierno que es un gobierno, digamos, de los sectores poderosos, de la casta, de los empresarios, de los que siempre se enriquecieron a lo largo de la historia de nuestro país, salvo determinados momentos de la historia donde el sentido pudimos construirlo desde los sectores populares, y bueno, dar otras disputas completamente distintas. Pero bueno, esto es un gobierno que es completamente casta y en el plano de la comunicación, ni que hablar. Natalia, una última pregunta te quiero hacer, más en particular sobre cómo es la situación hoy en día de las televisoras comunitarias alternativas, porque quizás nosotros estamos, al estar dentro de Farco, tenemos más la noción de lo que viene pasando con las radios comunitarias, pero está bueno poder contar un poco cómo todo esto que venimos hablando no está teniendo impacto en las televisoras. Digo, también parte de este comunicado: sin medios comunitarios no hay democracia, lo firman el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Bueno, ¿cuál es el mapa de lo que está pasando hoy? Viene habiendo cierres, dificultades para la sostenibilidad. ¿Cómo viene estando hoy en día la situación de las televisoras? Bueno, te digo lo que veo, digamos, en relación a las televisoras. El soporte televisivo es un soporte que exige mucho trabajo, mucho financiamiento, sobre todo los canales de televisión que son operadores, es decir, que tienen la exigencia y la obligación de llevar a través de sus propios equipos de transmisión señales de terceros de forma gratuita, cosa que Barricada TV hace, Pares TV hace, en TV hace, en Viedma, y nos encontramos en una situación que es, o sea, el escenario, el sector es un escenario desesperante. Hace poco hablaba con los compañeros y las compañeras de Urbana TV, que es el canal de la Villa 31, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que planteaban que este mes ya no podían, digamos, cumplir con los retiros de todos los asociados del canal. Entonces se está haciendo muy difícil, porque además los canales tienen una exigencia de cantidad de horas de programación, es decir, el derecho viene acompañado de obligaciones. Las obligaciones las están cumpliendo los canales, pero el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, que en este caso son obligaciones de fomento en proyectos que fueron aprobados, que fueron auditados, que fueron otorgados mediante jurados transparentes, y sin embargo todo eso queda frenado. Entonces la situación es muy difícil. El recorte de la pauta oficial fue un impacto muy grande, porque cuando no hay pauta oficial, y estamos hablando de que venimos peleando por una ley de pauta que la transparente y que la federalice, pero aún así una pauta oficial que deja de ser parte, digamos, del funcionamiento de los medios, en el caso de los medios comunitarios es un impacto mucho más fuerte, porque son medios mucho más chicos con menor diversidad de financiamiento. Después, claro, acá es como como si estuviéramos discutiendo con una pared, ¿no? Claro. O sea, del otro lado te encontrás con manadas con manadas de liberbobos que te salen a plantear por qué el Estado tiene que financiar a los medios comunitarios. Primer punto, es un fondo que está creado con impuestos que los propios medios comunitarios pagamos. Segundo punto,
si vamos a discutir cuál es el financiamiento de los medios, discutamos cuánta plata se le pone a los medios concentrados y a los medios privados. Tercero, emparejemos la cancha antes de hablar por qué el Estado tiene que fomentar, acompañar o garantizar derechos. Porque es muy fácil plantear estas cuestiones desde la comodidad de la concentración mediática que deja funcionar a algunos y le corta los pies a otros. Cuando la cancha esté emparejada, ahí empezamos a discutir estos temas en igualdad de condiciones, si no, nos están haciendo trampa. Y cuando nos hacen trampa por estas cosas, yo lo que pienso es que en realidad no quieren que hablemos, y cuando no quieren que hablemos, lo que está pasando es censura. Entonces, la primera cuestión es que si hay un funcionamiento, un sistema de medios que es absolutamente concentrado, bueno, hay un montón de voces y un montón de realidades que no van a poder circular, es decir, esto afecta la libertad de expresión, pero también la libertad de información de las audiencias. Claro. Digo, hace un rato vos mencionabas a los medios públicos, hoy nos vamos a enterar lo que pasa en Jujuy, o lo que pasa en Misiones, o lo que pasa en Tierra del Fuego, no sé, a través de una agencia internacional. O sea, no tenemos delegaciones de las radios, de la agencia pública, con periodistas, con fotógrafos, con fotógrafas, con editores, editoras de esas propias provincias. Entonces, ¿quién nos va a contar? ¿Cómo vamos a contar lo que pasa en nuestras provincias, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades? ¿Va a venir alguien de afuera a contarlo? Profundizando todavía más la centralización en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y con muy pocas empresas que se comen todo el mercado. Bueno, esas son las preguntas que venimos viendo que hay que volver a hacerse, molesten o no molesten, y que son parte de los ejes de los cuales tenemos que empezar a rediscutir e intervenir. Y acá es una discusión hacia afuera y también una discusión hacia adentro. Totalmente. Natalia, gracias por el tiempo, por toda la explicación. Para cualquier comunicación, claramente seguiremos estando en contacto, así que te mandamos un saludo muy grande. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Natalia Vinelli, directora de Barricada TV, ex subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM, que desde el 30 de julio pasado extendió su intervención hasta el 7 de julio del 2025. Estará intervenido por una sola persona, que básicamente tiene el poder monárquico de decidir sobre el ENACOM, a diferencia de la participación democrática que había tenido hasta ahora con sus idas y vueltas, ¿no? El macrismo también fue muy desmantelado, pero ahora es Martín Ozores el que va a estar al frente de la intervención, después de que otros dos hayan renunciado, porque la verdad que es desastroso lo que están haciendo dentro del ENACOM. Lo seguiremos informando desde ya, pero ahora vamos a ir con la tanda, que la debemos desde hace un ratito, así que 11:10 de la mañana la tanda y volvemos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede.